podamos volver a reunir a través de estos espacios virtuales. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas. Espero que todo les haya salido bien en sus evaluaciones. Y ya van a ver ustedes que todo esfuerzo que ustedes coloquen hoy va a tener una recompensa más adelante, ¿verdad? Muchas veces tal vez nos llegamos a decepcionar o nos llegamos a sentir mal, ¿verdad? Porque algo no salió como queríamos o porque sentimos mucha carga o mucho estrés. Sin embargo, todo aquello que ustedes realicen hoy, si se esfuerzan, si le colocan dedicación a todo lo que ustedes realicen, eso va a tener una recompensa más adelante. Entonces, lo que ustedes están sembrando hoy van a ver que con el correr del tiempo va a convertirse en ese triunfo y que los va a acercar más a la meta que ustedes desean cumplir. Siempre pues le damos gracias a Dios porque permite que nos podamos reunir y también permite que ahora empecemos este segundo bimestre, en el que también pues espero que pueda estar lleno de aprendizaje para ustedes, que puedan seguir aprendiendo y que también se puedan seguir formando, con la finalidad de que ustedes cuando ejerzan su profesión pues lo puedan hacer de una manera eficiente y lo puedan realizar pues de la mejor manera posible, que eso es lo que los va a caracterizar. Les voy a dar las instrucciones para la programación número 1. En esta semana vamos a realizar un cuestionario. Por actualizaciones de plataforma, ahora los cuestionarios solo se pueden realizar un día específico. Entonces no lo podemos dejar, no lo puedo programar como lo realizaba anteriormente, que lo dejaba para toda la semana y ustedes pues lo hacían en el día que se les adaptara más o en el horario que ustedes tenían. Sin embargo, ahora ya no se puede realizar así, tiene que ser un día específico. Yo acá habilité 2 fechas. La habilité el día de hoy. El cuestionario está bastante sencillo. Al finalizar les voy a dar el número exacto de preguntas que trae, pero no son muchas porque el contenido, si ustedes se dan cuenta, es también reducido. Es un contenido bastante breve y considero que es de una fácil comprensión. Yo dejé habilitado el cuestionario para el día de hoy y también va a estar habilitado el siguiente lunes. No sé si ustedes consideran que está bien que lo dejemos para el día de hoy o consideran que también, digamos, los pudiera habilitar otro día de esta semana o hasta el siguiente lunes. Cualquier ¿Dejamos otro día de la semana, señor. otro día? Sí, diría yo. O Muy el bien. lunes, no sé. Si dejamos estas 2 fechas sería de lunes a lunes, pero lo que a mí me gustaría saber es si ustedes quisieran que se dejara otro día de esta semana, por si no les diera tiempo hoy y qué día lo podemos dejar de esta semana. De lunes a lunes, señor. ¿Sí está Con bien de eso, lunes a lunes? Muy bien, gracias, Eri. sí. ¿Alguien más? No está bien de lunes a lunes. Muy bien, gracias, Ángel. ¿Está bien? ¿Qué dicen los demás? Sí, está bien, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Me levantan la manita entonces si todos están de acuerdo? Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, gracias. 8, muy bien. Muy bien. Entonces dejémoslo así, de lunes a lunes. Entonces el cuestionario va a estar habilitado hoy todo el día. Lo que resta de la tarde y de la noche va a estar habilitado. Y también va a estar habilitado el siguiente lunes. Entonces no se vayan a asustar si el cuestionario o la actividad les dice que se entrega hoy. No se entrega hoy únicamente, sino que así les va a aparecer para que hoy puedan ustedes resolver el cuestionario. Esa es la actividad que vamos a tener para esta semana. El tema que tenemos para el día de hoy es la interpretación de un mensaje. Pero antes de entrar de lleno a este tema, me gustaría que ustedes me comentaran qué creen ustedes que es la interpretación o qué conlleva la interpretación de un mensaje. ¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta para poder interpretar un mensaje? ¿Qué es la interpretación de un mensaje? Entonces me gustaría saber qué piensan. ¿Qué es la interpretación para ustedes? ¿Sí, Brian?
Adelante, Brian, lo escuchamos. Vi que tenía ahí levantada la mano. Vamos a preguntarle, Armando. Armando, ¿qué es la interpretación de un mensaje para usted? ¿No está Armando? ¿Sí me escuchan, perdone? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, ya me había asustado. Gracias, muy amables. Vamos a preguntarle, Ángel, ¿qué es la interpretación para usted? Señor, si no estoy mal, es comprender el mensaje. Muy bien, gracias Ángel, muy bien. Muy amable, vi que alguien más Señor, adelante. es como es como dar a conocer lo Muy que se bien, quiere nos dará decir. a conocer algo, gracias Eder. ¿Alguien más? Señor, Para mí Es una Adelante. transmisión entre un receptor y un emisor. Muy bien, gracias Francisco. Vamos, Guillermo, ¿le escuchamos? para mí interpretar es el proceso en el que una persona trata de convertir un mensaje en algo comprensible. Muy bien, gracias Guillermo. Precisamente lo que ustedes comentaban es muy acertado. La interpretación del mensaje es cuando nosotros, ya sea que comprendamos lo que alguien nos da a conocer o, como lo mencionaba su compañero, cuando nosotros llegamos a este nivel de poder enviar un mensaje o de comprender a totalidad el mensaje que una persona nos está brindando o poder nosotros realizar ya un análisis para poder dar una respuesta en base a la conversación o al diálogo que nosotros estamos teniendo. En eso se basa la interpretación. Acá les tengo una pequeña definición que nos dice que es explicar, declarar el sentido de algo. Cuando nosotros interpretamos, ya sea que expliquemos o declaramos cuál es el sentido de lo que se nos está presentando, qué es lo que pretende, cuál es su propósito, cuál es su finalidad y principalmente ya sea si es de un mensaje oral o de un mensaje escrito, también debemos de explicar cuáles son las acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diversas formas. Un mensaje que nosotros enviemos, una información, puede ser interpretada de maneras diversas. Ya hemos visto que en el proceso de comunicación están involucrados tantos factores emocionales, fisiológicos, que pueden llegar a afectar la interpretación que nosotros le damos a un mensaje. Cuando una persona interpreta un hecho, un suceso, un acontecimiento de cualquier material, ya sea público, escrito o sea un material oral, pasa a ser entendido de una nueva forma. Cada uno de nosotros le da una perspectiva diferente y ya nosotros lo podemos transmitir en base a nuestra manera de pensar. Cuando nosotros somos testigos de algo que ocurrió, un accidente o algún acontecimiento que pasa en la vía pública, por ejemplo, nosotros estamos atentos, lo observamos y después, si se lo queremos comentar a alguien, ya le damos nosotros nuestra propia interpretación. Ya decimos, ah, yo vi que tal persona tuvo la culpa de lo que sucedió o yo vi que la otra persona fue la más afectada o fue la víctima, por ejemplo. Hace unos años cerca de donde yo vivo pasó un accidente. A una vecina pues la atropellaron y pues cuando sucedió, cuando yo venía llegando a mi casa pues ya estaba todas las personas reunidas esperando a que llegaran los bomberos. Ese día cuando yo pregunté qué había pasado me dijeron, ah, es que la atropellaron. Y así quedó el asunto. Después, platicando con unos familiares, un familiar se había visto cómo había sucedido y habían personas que también ese día pues habían dado su opinión, ¿verdad? Y habían dicho que era lo que había pasado. Y al final, pues cuando nosotros platicamos con este familiar, nos había dicho que la vecina se había prácticamente atravesado la calle y no sé si no vio o pensó que el carro que venía pues iba a frenar o no calculó el tiempo, no sé, la cosa es que ella iba cruzando, se atravesó la calle, fue cuando pasó el carro y la atropelló.
el carro se hizo, el piloto se hizo responsable y todo, y sin embargo todos llegaron a la conclusión de que la vecina había tenido la culpa porque ella no, o no se había dado cuenta o no había calculado a su tiempo para acusar, por ejemplo. Acá pues ya todos cuando sucede esto le damos una interpretación de qué fue lo que sucedió y al momento de que nosotros realizamos esto pues ya nosotros damos una perspectiva propia y una perspectiva personal de qué es lo que nosotros pensamos. Les cuento esto para que nosotros vayamos adaptando cómo podemos interpretar no solo un mensaje, sino la información que nos rodea y que nosotros lo realizamos de una manera muy cotidiana y habitual. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que cuando estamos contando algo o cuando le damos una información a alguien, estamos realizando una interpretación. La importancia de que haya una perfecta comprensión de un mensaje o de una información recae en que va a ser transmitida a las demás personas. Y si nosotros queremos que este mensaje llegue de una manera correcta y que lo que nosotros pretendemos pues se cumpla, tenemos que realizar ya sea un análisis o tener en cuenta cuál es nuestro propósito al transmitir nuestro mensaje. En la comunicación, dado que es un acto formativo, siempre hay ciertos factores que van a intervenir y que van a hacer que nuestro mensaje ya sea que sea comprendido totalmente o que hayan ciertas fallas o se pueda llegar a tergiversar en algún momento si nosotros no consideramos algunos factores. Algunos de los factores que pueden llegar a afectar la transmisión de nuestro mensaje puede ser el idioma, por ejemplo, o que nuestra cultura sea diferente. Acá es cuando entra la comunicación intercultural, en donde nosotros tenemos ciertos términos culturales o coloniales o populares que utilizamos. Puede que al momento que nosotros querramos compartir un mensaje utilizando estos términos, las demás personas no los vayan a comprender si no forman parte de cierta cultura o de cierto territorio específico. Acá nos dice que la comunicación intercultural sostiene que la cultura va a determinar cómo los individuos van a conformar sus mensajes, qué medios van a utilizar para transmitirlos y cómo los interpretan. También este tipo de comunicación va a analizar las situaciones en las que las personas se enfrentan a diferentes bagajes culturales y cómo ellos interactúan entre sí. Además del lenguaje, también debemos de enfocarnos en ciertos atributos sociales, patrones de pensamiento, culturas de los diferentes grupos y también debemos nosotros de considerar que pueden tener un idioma diferente y costumbres diferentes. Al momento de que nosotros decíamos transmitir un mensaje a un grupo social o a un grupo cultural que sea diferente al nuestro, estas son las acciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, el lenguaje que ellos utilizan, también los atributos sociales que ellos tienen, sus patrones de pensamiento. Sí, por ejemplo, ellos tienen una mente abierta, son personas que les gusta aprender o adaptar cosas nuevas a su comunidad, o son personas que son muy cuadradas, como se dice popularmente, que no les gusta que, por ejemplo, menos que llegue alguien a darles la información, sino que son personas que tienen muy claras las reglas o sus patrones de pensamiento y que no dejan pues que alguien más venga a querer pues ya sea que enseñarles algo o a que se adapte algo nuevo a su contexto. Esas son algunas de las acciones que debemos de tomar en cuenta, así como el idioma y las costumbres que estos tengan. Estos factores, pues, si nosotros los tomamos en cuenta, los analizamos y llegamos a poder resolverlos dentro de nuestro mensaje y que estén plenamente identificados por nosotros, esto va a garantizar que nuestro mensaje sea bien comprendido. No sé si hasta dónde vamos hay alguna duda o alguna pregunta. Ninguno, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? ¿No hay dudas? No, señor. Todo bien, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, muy amables. Vamos a ver algunos tipos de interpretación. Yo acá les coloqué 4 tipos de interpretación. Estos tipos de interpretación se basan en cuando alguien no maneja el mismo idioma que nosotros.
cuando nosotros estemos en una conferencia o tengamos que traducirle a otra persona, cuál es la interpretación que nosotros debemos de utilizar dependiendo del momento en el que nos encontremos. También vamos a ver cómo debemos nosotros de interpretar un mensaje escrito o un texto que nosotros decimos, pues darle un sentido personal, cómo lo vamos a interpretar. La primera interpretación es la consecutiva. Esta se realiza cuando el intérprete traduce de la persona cuando la persona haya acabado de hablar. Es decir, que va a necesitar pausas para intervenir. También nosotros podemos realizar esto cuando hablamos con una persona que maneja nuestro mismo idioma, ¿verdad? Y la persona está hablando y nosotros vamos interpretando mentalmente todo lo que se nos está diciendo para después brindar una respuesta. Al momento de que se necesita un intérprete o que se nos traduzca de un idioma a otro, esta interpretación se realiza cuando la persona está exponiendo un idioma diferente, realiza pausas para que el traductor pues, pueda brindar el mensaje. Acá también es importante resaltar que se deben de realizar estas pausas. ¿Con qué finalidad? De que el traductor pues, pueda procesar esta información, al igual que los receptores. Si la persona que está exponiendo no realiza pausas, podemos llegar a dañar el mensaje o a que no sea comprendido de una manera eficiente. No sé si ustedes han visto en la televisión cuando hay entregas de premios, pero que son en inglés, por ejemplo, y que la interpretación o la traducción que se da, a veces ellos están hablando y hablando, y la traducción que se da es muy, muy resumida, ¿verdad? O no se da completa. Eso pasa cuando no se dan las pausas necesarias, porque solamente se está como traduciendo lo más importante. Esa es una interpretación consecutiva, la que se va a realizar pues de una manera simultánea, pero necesita de ciertas pausas para poderse llevar a cabo. La interpretación simultánea es otra de ellas, en donde el intérprete va a traducir al mismo tiempo que la persona habla, para lo cual ya sea que se necesita un equipo tecnológico mínimo. Si ustedes han visto a veces en conferencias o en ciertos documentales que se transmiten, hay personas que utilizan como unos audífonos cuando están en alguna reunión o en alguna conferencia, o si ustedes han visto estas reuniones que hacen las Naciones Unidas, algunos utilizan este tipo de micrófonos, se dan en algunas premiaciones también. Yo he visto que a veces cuando es el Balón de Oro también utilizan estos como audífonos. Es una interpretación simultánea. Ahí se les está traduciendo simultáneamente lo que la persona está diciendo en el idioma pues, que ellos manejen. Puede que se esté dando en cualquier otro idioma, en inglés, o cuando, por ejemplo, está hablando alguien que es de otro país, portugués, alemán, ruso o cualquier otro idioma, y se les traduce automáticamente a los receptores en el idioma que ellos manejan para que haya una comunicación más efectiva y que el mensaje pues pueda transmitirse de una manera más rápida. Esta es una interpretación simultánea. La adaptamos nosotros cuando hablamos con alguien y esta persona pues nos está hablando y nosotros interpretamos de una manera automática cuando está hablando en nuestro mismo idioma, ¿verdad? Y nosotros vamos recabando esta información más importante para después brindar una respuesta en base a lo que nosotros estamos conversando. Existe también una interpretación de enlace. Esta se presenta cuando el intérprete traduce de manera consecutiva, tanto para el hablante de un idioma como para el interlocutor. Acá esto se presenta cuando hay una persona que va a ser el traductor, tanto de los receptores como del emisor, es decir, que tiene que traducirle a las personas que están escuchando como para la persona que está exponiendo. Si se da en algún momento alguna pregunta o algún comentario, el traductor pues debe de darle esa misma interpretación al expositor. Acá pues en la imagen podemos nosotros ver que puede que de algo muy sencillo después, si no manejamos nosotros el mismo idioma, los mismos aspectos, pues no pueda llegar a ser comprensible nuestro mensaje. Esta es una interpretación de enlace. Y la interpretación susurrada, pues nos habla si ustedes lo han visto, cuando dan alguna conferencia de prensa o en distintos eventos, siempre hay una persona a la par de las personas que tienen que hablar, por ejemplo, y les están dando una interpretación susurrada. Simplemente acá no se hace de una manera pública, sino que le están traduciendo prácticamente
de una manera muy personal a la otra persona en su propio idioma para que pueda brindar una respuesta o para que pueda también brindar algún tipo de información. Esta se llama una interpretación susurrada. La interpretación que le da el receptor a nuestro mensaje va más allá de lo que muchas veces nosotros tenemos ya armado o ensayado o lo que ya tenemos revisado. Tiene que ver también con que cómo nosotros vamos a sintetizar nuestras ideas, cómo vamos a simplificar los conceptos y cómo vamos a validar las definiciones. Hay tres cosas simples que nosotros debemos de considerar. Por ejemplo, alinear el entendimiento de los conceptos de las partes. Puede que en algún momento nosotros no tengamos la misma percepción de algún asunto, pero vamos a alinear esos conocimientos o esos conceptos, ¿verdad? Vamos a respetar de igual manera los conceptos o la información que tenga la otra persona. La segunda es mantener una escucha activa durante cualquier proceso de comunicación. Ya vimos que la escucha activa forma un papel primordial dentro de la comunicación, no simplemente el hecho de que estemos escuchando, sino que escuchemos activamente y con atención para poder brindar una respuesta. No sé si ustedes han visto en internet o en alguna red social que a veces hay unas imágenes donde dice que necesitamos tener alguien que nos esté hablando para realizar otra actividad. Por ejemplo, si dejamos encendida la televisión, si tenemos un video, por ejemplo, mientras hacemos otra actividad, no estamos realizando una escucha activa, sino que simplemente necesitamos como esta escuchar o tener como esta distracción prácticamente, pero no le colocamos la atención suficiente y si nosotros después queremos recapitular qué dijeron, no lo vamos a lograr porque no le colocamos la atención, no realizamos una escucha activa. La 3 es verificar la interpretación del mensaje. Si en algún momento en un proceso de comunicación nosotros no comprendemos a totalidad lo que el emisor nos está diciendo, es importante que podamos realizar una retroalimentación y que nosotros le preguntemos sobre lo que no nos quedó tan claro, sobre aquello en que nosotros necesitamos una aclaración o una explicación para poder interpretar el mensaje de la mejor manera o inclusive nosotros tratar de dar esa misma retroalimentación, ¿verdad? Diciéndole, entonces quiere decir tal cosa, entonces esto es tal cosa, para que nos verifiquen si la interpretación que nosotros realizamos es la interpretación correcta y es lo que el emisor pues nos quería dar a entender. No sé si hasta dónde vamos hay alguna duda o alguna pregunta. Todo bien hasta ahora, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? Todo bien, señor. Muy bien, gracias. Muy bien. Todo bien, señor. Muy bien, gracias, muy amables. Vamos a ver ahora la interpretación de un mensaje escrito. ¿Cómo nosotros interpretamos un mensaje un texto, un artículo, lo que leímos en una revista, lo que leímos en nuestro celular, lo que leímos en una página de internet, por ejemplo? La interpretación de un mensaje oral es más sencilla, ¿verdad? Porque nosotros podemos interpretar cómo la persona nos lo está diciendo, si está contenta, si está triste, si nos lo dice preocupado, por ejemplo. Todo eso nosotros lo podemos notar cuando se nos da un mensaje oral, pero un mensaje escrito que requiere de que nosotros le demos más atención y más dedicación para poder brindar una interpretación. Cuando nosotros queremos interpretar un enunciado, no solo vamos a fijarnos en la información que tenemos o en lo que nosotros debemos de decodificar. También estamos programados para adivinar la intención que puede tener el hablante o el autor al pronunciar ciertas palabras, de la manera en que cada situación concreta de comunicación nos llegue a aportar a nosotros los datos necesarios para llegar a una interpretación del mensaje. Por ejemplo, ante un enunciado como hace frío aquí dentro, la información explícita o decodificada no es otra que la constatación de que en un lugar determinado la temperatura es baja. Este pequeño mensaje, esta pequeña oración, pues es bastante simple de poder interpretarla, ¿verdad? La información explícita nos marca qué es lo que nos quiere dar a entender el autor. Sin embargo, al momento de tener un enunciado
más profundo o más elaborado, puede que el mensaje o la intención del autor no esté enmarcada en ciertas palabras, sino que nosotros tengamos que leerlo y leerlo hasta poder comprender y analizar prácticamente qué es lo que el autor nos quiere dar a entender. Para interpretar, un texto que sea de mayor extensión, debemos basarnos en lo que éste nos quiere decir. La adecuada interpretación de un texto va a depender también de aceptar la intención comunicativa que tenga el autor. También debemos nosotros de recabar todos aquellos datos necesarios o que fueron utilizados para construir este mensaje. Por ejemplo, cuando vemos un cartel, los eslogans publicitarios, los anuncios con palabras, con señales, estos están integrados normalmente por ciertas palabras sueltas. Y también se requiere que el interlocutor establezca los vínculos necesarios para llegar a una comprensión satisfactoria del mensaje. Una interpretación de un texto no simplemente va a ser un texto como tal o no va a estar repleto, por ejemplo, de oraciones, de enunciados, sino que puede tener imágenes, puede tener gráficos para que nosotros interpretemos de la manera correcta el mensaje. Pueden ser carteles, pueden ser anuncios publicitarios, señales, que nos van a ayudar a nosotros a poder interpretar el mensaje principal que el autor o el emisor nos quiere dar. Los carteles o los anuncios publicitarios muchas veces tienen pocas palabras o poco texto y lo que más utilizan son elementos visuales que van enlazados a la intención principal que ellos tienen de podernos transmitir un mensaje, ya sea que nosotros podamos adquirir un artículo, que compremos un artículo o algún producto. Entonces, nosotros podemos llegar a utilizar la interpretación en cualquier aspecto de nuestras vidas, ya sea en un mensaje oral o en un mensaje escrito. Cuando alguien nos traduce algún mensaje, también realizamos este proceso de interpretación. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor, todo bien. Muy bien, gracias. No, señor, todo bien. Muy bien, gracias. Todo bien. Muy bien, gracias, muy amables. Para los que no me han marcado su asistencia o entraron tarde, por favor me la envían en el chat para que yo se las pueda marcar más adelante en lo que les doy la última instrucción. Para la actividad de la programación número 2, que va a ser la siguiente semana, vamos a trabajar el tema de la predicción. La predicción nosotros la podemos realizar ya sea de manera oral o de manera escrita. En este caso, pues vamos a realizar la predicción de un texto. Esa va a ser la actividad que ustedes van a realizar. Van a desarrollar 3 predicciones del problema que se les adjunta. Eso lo van a realizar en su cuaderno. En el contenido de la programación, pues les va a ustedes aparecer qué es una predicción, cómo se realiza, con qué propósito, por qué se realiza en textos escritos, y ahí les va a venir todo el contenido. Ustedes leen el contenido que les aparece en la programación y después ¿Cómo? Sí, realizan. señor, perdón. Adelante. No entendí lo que acaba de decir. Ahora se los voy a explicar, no tengan pena. El tema principal de la siguiente semana es la predicción. Dentro de la programación les va a aparecer a ustedes todo el contenido, qué es una predicción, cómo se realiza una predicción, e inclusive hay un ejemplo de cómo realizar predicciones. Si entendemos o no sé si queda claro qué es una predicción o no sé si han escuchado la palabra predicción. Sí, señor, sí queda claro. Bueno, cuando nosotros vamos a predecir algo es cuando nosotros como que llegamos a suponer qué es lo que va a pasar después. Dentro de la programación les va a venir en el espacio donde siempre les coloco el ejemplo de la actividad, ahí les va a venir a ustedes un problema. Leen el problema, les va a colocar una situación, como una historia o tipo cuento, podemos decir. Ustedes van a realizar 3 predicciones, porque el cuento no trae ningún final. Está así como pospuesto o esperando a que alguien suponga qué es lo que va a pasar. Ustedes lo que van a realizar son 3 predicciones, 3 acciones que pueden llegar a suceder o 3 suposiciones que ustedes consideren que eso puede llegarle a pasar al personaje de nuestro problema. Eso es lo que van a realizar la siguiente semana. No sé si queda claro.
¿O hay alguna duda? Sí, señor, queda claro. Queda claro, señor, gracias. Sí. Muy bien. Señor, ¿de cuántas líneas sería cada predicción? No les puedo decir un número de líneas exactamente, pero que ustedes sí expliquen qué es lo que va a pasar. No les puedo decir el problema porque les estaría adelantando, pero se trata, creo que es de una niña en una situación es que si no se los voy a decir todo, creo que hay una actividad y se le olvida algo y qué va a pasar después o qué puede hacer ella en ese momento, ¿verdad? Ustedes coloquen ahí una explicación de qué es lo que puede pasar. No me vayan a colocar solo, por ejemplo, si se le olvidó algo, ir a traerlo, de algo de 3 palabras, ¿verdad? Porque entonces no va a tener sentido con nuestro problema. Si traten ustedes de explicar, pueden ser 3 líneas o 2, pero que se explique cuál es la predicción o qué es lo que ustedes suponen que va a pasar, ¿verdad? Tratemos de explicarlo, de no simplemente pues poner lo que solo 2 o 3 palabras, porque entonces no es una predicción. La predicción nosotros la tenemos que explicar, ¿verdad? Si nosotros decimos que va a regresar a traer lo que se le olvidó, pues entonces colocamos el nombre de nuestro personaje, tiene que regresar a su casa considerando el tiempo, de ir a su casa, de poder regresar para poder estar presente en la actividad, por ejemplo, ¿verdad? Tratemos de explicarlo. No les puedo decir un límite ni un mínimo ni un límite de líneas, porque como es algo muy personal, es lo que ustedes van a predecir. Entonces no les puedo dar algo exacto, pero lo que sí les recomiendo es que ustedes lo expliquen, que expliquen el mensaje que ustedes quieren plasmar o la predicción, que ustedes traten la manera de que sea lo más claro posible. ¿Alguna otra duda? No, señor. No sé si queda claro. Sí, está claro, señor, gracias. Muy bien. Esa va a ser entonces la actividad de la siguiente semana. De igual forma, si tuvieran alguna duda o si no les hubiera quedado claro o se les llegara a olvidar, ya saben que me pueden escribir para que yo les pueda apoyar y que podamos realizar esta actividad lo mejor posible. Muy bien, si no hay más dudas o preguntas, con eso daríamos por finalizada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos en nuestra siguiente clase. Que pasen feliz tarde.